Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Sí, gracias. Es una obra audiovisual, es una serie y una cosa interesante también de esta propuesta en esta serie es el trabajo previo que han hecho estos directores que funcionan como una dupla y ya es un nombre, ¿no? Eh, Colny Dubravk. Y entonces ellos no se sienten como cineastas, aunque ya de tanta labor en el oficio ya son, pero ellos dicen que no tienen títulos que los acrediten como cineastas porque vienen del arte, vienen, ¿no? Eran como artistas plásticos y empezaron a experimentar cuando se inició, empezaron las cámaras de video en los años 90 más o menos con el videoarte. Y de ahí viene su trabajo que ha sido como bien particular, bien con una mirada sin muchas concesiones, sino más bien hacia ellos, lo que piensan y lo que ven de las experiencias, ¿no? Lo que ven de la calle y llevan a la pantalla como a modo bueno, de compartir un poco esa mirada, ¿no? En ese contexto, ellos hacen esta serie Nada y, y hacen lo que yo había planteado, que es como esa construcción del deseo. ¿Cómo se construye el deseo en cine? Pero además también uno puede hacer como un acto de reflexivo también de cómo se construye en literatura. O sea, ahí los puntos en común que tienen es que se construyen lo construimos nosotros, los receptores de ese mensaje, con nuestra imaginación y con todo lo que hay alrededor, desde las descripciones en literatura y en cine, las descripciones visuales. ¿Mm? Porque uno de los elementos que nosotros vemos en esta serie es que los platos mmm, tienen su primer plano, ¿no? Hay un enfoque de esos platos, pero mmm, el punto del deseo no está en la elaboración del plato, porque es tan perfecto que podría ser una obra como las que acaban de describir ahorita, ¿no? Es en el rostro del personaje. Entonces, empezamos a recordar un poco esas otras películas o en algunos otros momentos donde cómo elaboramos los cineastas esa, cómo elaboramos, cómo construimos para que el espectador desee lo que se está mostrando. ¿Mm? Aquí en esta serie lo que vemos es que hay una construcción perfecta del encuadre, de la luz, ¿no? Del espacio, hay una atmósfera que se crea en esa casa. Hay una atmósfera acogedora, lo describieron en la primera ponencia más o menos, ¿no? Acogedora, de tonos cálidos, pero la luz es perfecta, ¿no? No hay como vapor, no hay humo, no hay bruma, no hay nada, todo es translúcido, todo es limpio, todo, ¿no? Y eso es como el ambiente ideal para, bueno, para que, y además cuando nos muestran aquel pasillo de la cocina, es donde tú dices, bueno, está lleno de especies y la posibilidad de cualquier sabor que todavía nosotros no hemos experimentado y que experimentamos en la imaginación cuando nos muestran algunos de sus platos. Y ese es el poder de la creación también, se está construyendo eso. ¿Cómo se construye? Bueno, con el valor de los planos, con el espacio, con el tiempo de la edición. Eso es, ¿no? Es parte de esa construcción que vemos allí. Entonces vemos el color, vemos el encuadre, que es como decir, hay muchos encuadres que son como decir esto, ¿no? Donde se ve mucho más este espacio y el personaje lo tenemos aquí o en un primer plano o en un plano medio, porque además es como que lo arropa todo lo que hay alrededor, porque además también estamos disfrutando de ese espacio que acompaña al personaje y nos refleja parte de su mundo, que es lo que acaban de explicar también con los cuadros, ¿no? O sea, esa selección de cuadros
no es una selección que se hace sin ningún criterio. Hay una intención detrás de esa selección de cuadros porque hablan de fechas comunes, más o menos contemporáneas con el personaje, con momentos del personaje, ¿no? Y con lo que uno se imagina del personaje. Fíjense que en esta serie no nos explica, no hace falta que nos expliquen para nada el pasado del personaje, o sea, su pasado más íntimo, ¿no? Sus recuerdos, su infancia, nada de eso lo explican, no hace falta, como por ejemplo en una película conocida por todos, que es Ratatouille, una de las cosas que hace el crítico cuando prueba el plato Ratatouille es que va, ¿no? Hace una evocación directo a la infancia. Y nosotros deseamos a través de esa evocación, ¿no? Así, en esa película, también en la película, hay una película griega que es del 2003, que se llama Un toque de canela. Ahí hay un encuentro, claro, es más atmosférico, con recuerdos, evocaciones de recuerdos y de sabores, y sobre todo de especies, ¿no? Entonces son como, bueno, cada historia cinematográfica se va construyendo, crea su atmósfera para que nosotros podamos desear, bien sea porque el deseo nuestro o la evocación que hacen nosotros se construye, nos evoca directamente a un recuerdo o un sabor, una sensación, cada uno de nosotros como espectadores libres en eso que nos están presentando, lo vinculamos con cualquier cosa que se nos asocie con ese deseo, con esa valoración que dan los personajes. En este caso, en la serie, una cosa que me pareció bastante curiosa es que, por ejemplo, cuando él prueba los platos, no nos muestran el plato, o es como una foto del plato, casi que un plato de publicidad perfecto. Y no es el plato lo que deseamos. Nosotros como espectadores estamos esperando la reacción en el rostro de este personaje antipático, simpático, ¿no? Condescendiente, y que vamos cambiando nuestra apreciación del personaje a lo largo de la serie. Y es cómo él reacciona al plato lo que nos hace a nosotros evocar cosas, ¿no? Y eso es lo interesante también, porque está construido así, esa es la intención de los directores. Esa es la intención, jugar un poco con esa apreciación del plato que hace el personaje, ¿no? Así como cuando viene y se chupetea la sopa que hace la chica cuando decide quedar. O sea, es un plato normal, no lo vemos pretencioso para nada. Y es prácticamente mostrado en el mismo valor, al mismo valor que los platos perfectos. No tiene algún toque especial, una luz, más no, el humo saliendo, algunas características que nos harían desear el plato en sí, no la tienen, ¿no? Y entonces, ¿desde dónde nosotros también deseamos lo que él está probando, ¿no? Los quesos, cuando muestran la tabla de quesos, es una tabla, o sea, podrían ser de plástico. O sea, no es a nosotros que nos provocan esos quesos, pero sí nos evoca, ok, cuando hacen descripciones de los sabores, son vacas felices, no son vacas felices, este queso se llama así, este queso no sé qué más, tal, y nosotros vemos el rostro, los rostros. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esta serie es cómo se elabora esta construcción desde dirección, desde guión, o sea, es una propuesta diseñada, es perfecto cada uno de los planos, todos tienen sus angulaciones, todos están, ¿no? O cuidan ciertas, muestran mucho de la casa, por ejemplo, hay unos planos donde muestran los platos de la casa, donde se muestran las especies, o sea, están construyendo dentro del plato, dentro de la apreciación de los sabores, también todo el entorno que hay.
para cualquiera de los personajes. Y eso es interesante en esa construcción, ¿no? Porque además, bueno, como decía al principio, nos está hablando del personaje, nos está diciendo, bueno, más o menos este es el valor, formación, instrucción, por supuesto, su particularidad de argentino y de oriundo de Buenos Aires, ¿no? Con esas características y bueno, su profesión y todo, donde nos describen los personajes. Entonces, cuando nosotros vemos cualquier producto audiovisual, aunque no lo percibimos conscientemente, hay una construcción ahí. O sea, esas son decisiones que hacemos nosotros como cineastas para que cause un efecto en los espectadores, de deseo, de rechazo, de empatía, cualquier cosa. Si no causa ningún sentimiento, si no causa nada, entonces estamos cometiendo un error, porque debe pasar algo en nosotros, ¿no? Entonces, ahí uno va un poco también a lo que son estos directores y por qué juegan con eso, porque además ellos juegan un poco se dan la libertad de jugar con cosas como, bueno, la ironía, construcción de personajes con virtudes y con desaciertos, más humanos, un poco estereotipados, pero juegan un poco también a esa elaboración fuera de patrones. Y eso es interesante también en la obra de ellos, por ejemplo, en El Ciudadano Ilustre, donde hablan mal de gente de los pueblos, por ejemplo, ¿no? Y ellos se dan esa libertad. Eh, en El hombre de al lado, también, que es una película de ellos donde muestran la diferencia social y cultural, donde se hace presente ahí, es como, ¿no?, una cosa para mostrar y observar de esa propuesta. En Querida voy a comprar cigarrillos, que es una película bastante divertida. Juegan mucho con el deseo y la ansiedad de la gente y la pasividad de la vida de los pueblos, ¿no? Y un poco se incorporan elementos de ellos, ¿no? Entonces, lo que me gusta, hay muchas otras cosas también. Ellos trabajaron en televisión abierta, han hecho otras series, hay otra serie de ellos que se llama El Encargado, y bueno, tienen bastante producción, pero tienen esa libertad de proponer personajes y construir personajes sin que estén como respetando lugares o memorias o homenajes, nada, son libres de construir ese personaje con todo su espectro de humanidad. Quiero decir, desde las cosas muy, muy buenas hasta las cosas muy, muy malas. Y así nos los muestran, ¿no? Y lo logran transmitir ahí. Y en este personaje, bueno, que comienza mostrándose prepotente, dependiente, ¿no? Luego, bueno, lo van humanizando un poco también como dentro del cuento, pero fíjense que nunca dejan de mostrar el personaje como es. O sea, en el mismo personaje no hay una transformación típica de la estructura clásica de cine que comienza en un lugar y se transforma. Bueno, él sí se transforma un poco, pero quiero decir físicamente. O sea, él siempre se muestra, hay primeros planos, o sea, no importa su rostro y lo que representa, está ahí, lo vemos, le vemos la mirada, le vemos el esbozo de sonrisas, le vemos la angustia, esas cosas que nos muestran del personaje y nos acercan bastante porque lo podemos percibir. Y entonces así reaccionar nosotros a sus
reacciones ante los gustos, ¿no? Su apreciación de los sabores, eh, ¿no? De su vínculo con la comida, su vínculo con la escritura y con la inspiración, ¿no? Que ahí es a lo que juegan un poco también, por ejemplo, en este caso, no evoca como Ratatouille, que evoca recuerdos en el personaje, el crítico de cine, por ejemplo, el crítico gastronómico, sino en este crítico, cuando prueba aquella sopa casera, paraguaya, sencilla, sin tantos aliños, y la muestran así, una sopa sencilla. Hay un plano en los mismos valores que los grandes planos de la milanesa o de los otros platos que presentan, igual, con la misma valoración. Y eso es interesante porque no le dan una valoración especial a ese plato, a esa sopa. O sea, ¿qué quiero decir? Lo hubieses hecho un plano distinto, con un tiempo diferente, ¿no? Como para que uno aprecie, no sé, el cilantro, la papita, la leche con la mantequilla, qué sé yo, ¿no? Las cosas no nos dan, no los presentan en el mismo tiempo. Entonces, la valoración de esos gustos la tenemos nosotros, la construimos nosotros. Y en el personaje, pues, evoca otras cosas. Le despierta, no le evoca su memoria familiar, ancestral de gustos, sino su deseo otra vez por escribir, ¿no? Y la inspiración para hacer su libro de nada, porque en este momento de su vida ya nada tiene sentido. O sea, no, nada tiene sentido, ni los libros, ni la gastronomía, ni todas las cosas que he probado. O sea, tuvieron sentido, pero ya su sentido aquí va hacia otro lugar, ¿no? De hecho, por ahí vi que viene una segunda parte para esta serie, pero que se va a llamar Todo. Entonces, bueno, ya por ahí nos anuncian que ya no va a tener tantos vacíos, sino que ahora hay otros lugares llenos en esta segunda temporada de la serie. Bueno, es un anuncio, vamos a ver si la llegan a hacer. Pero sería interesante también ver cómo se construye esto, ¿no? Pues esta nueva historia de este personaje. Bueno, en un principio sí, un poco es un poco pretencioso, ¿no? En ese aspecto, como son estos personajes, ¿no? Y además cómo se asumen un poco también sobre el valor del gusto popular, porque bueno, tienen acceso a muchos otros sabores, mezclas, y han probado muchísimas más cosas de las que nosotros, el común, hemos probado, ¿no? Entonces, de repente ellos sí se pueden sentir un poco por encima de eso, y quizás, ¿qué es lo que muestra la serie? Que nunca te puedes distanciar lo suficiente. O sea, siempre va a haber algo que nos atraiga, algo porque nos evoca algo. O sea, nosotros podemos vivir en cualquier otro país y ser críticos gastronómicos y, bueno, y haber tenido experiencias con otros sabores, pero siempre va a haber algún sabor, para el caso de los andinos, algún sabor a atol, algún sabor a pizca, algún sabor que nos va a ¿no? Alguna especie, algún olor a canela, no sé, de alguna planta. Siempre nos va a evocar y traer a algún lugar que fue bonito o no fue bonito, fue seguro o no fue seguro, no sabemos, pero ese sabor nos va a llevar a ese lugar y nos va a despertar eso. La serie no pretende que nosotros seamos mejores o peores, eso es una experiencia personal. La serie nos pasea ahí y nos las muestra pulcra, nítida, perfectamente hecha. Eso, ¿no? Eso es todavía lo que estoy como logrando, descifrando, porque es tan perfecta. Creo que por el efecto del crítico, ¿no? De esa perfección
de la comida, ¿no? Y de todo. Fíjense que en la casa donde están las especies, cuando ella la manda a limpiar, tampoco hay un orden ahí, es un orden real, pues, ¿no? Tienes dos estanterías llenas, pero no están todas etiquetadas, marcadas, todos los frasquitos de los mismos tamaños, no. Esa variedad es interesante también, ¿no? Bueno, gracias, No Argelia. es- Creo que estos aportes que están teniendo cada uno de los invitados, de los participantes, son retazos, reflexiones sobre lo que esta serie, el tema nos suscita. De verdad que muchas gracias por tu aporte. Un bueno, abrazo. gracias a ustedes.